de buscar una pareja. Ese es el motivo evolutivo. Buscar una pareja y reproducirse con esa pareja. También aquí debo disculparme, voy a hablar básicamente de estudios que se han hecho en personas heterosexuales, porque son los estudios que más se han realizado. No significa que no pase algo muy similar en la mente de las personas homosexuales, y no se preocupen, haré un video específicamente de la mente homosexual más adelante. Pero por ahorita, disculpen, pero va a ser básicamente de heterosexuales, porque la ciencia se ha enfocado en esa área en este momento. Entonces, básicamente, antes de la etapa de la pubertad, es raro que se desarrolle este amor romántico. Sí puede existir una tendencia a ciertos romances, pero básicamente es en la adolescencia y en la pubertad cuando empezamos a tener el desarrollo de estas características. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Pues evidentemente al llegar a la pubertad empezamos a producir las hormonas sexuales. Las mujeres producen los estrógenos y los hombres producen los andrógenos, principalmente la testosterona. Estas moléculas entonces van a llegar a una zona del cerebro llamado el hipotálamo, específicamente un núcleo llamado el núcleo preóptico. A través de la vida va a estar implicada una gran cantidad de la motivación sexual y de la búsqueda de todo la conducta sexual. Además de madurar este hipotálamo, van a encargarse también las hormonas sexuales, la testosterona y los estrógenos, en la amígdala y en partes del sistema límbico y el sistema de recompensa, en modificar la función y hacerlo más propenso a buscar o a encontrar esta conducta de enamoramiento. O sea, las hormonas sexuales van a permitir que empiece el proceso de enamoramiento. No siempre son esenciales, como se ha demostrado, pero por ejemplo, si nosotros disminuimos la cantidad de estas hormonas, disminuye la atracción sexual y también es más difícil, mucho más difícil, que pasemos al periodo del enamoramiento. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que ya tenemos estas hormonas en el cerebro y entonces nuestro cerebro ya está listo y maduro para tener o empezar a buscar a esta pareja, pues evidentemente pasará. Un buen día, sin estarlo esperando, va a llegar esa persona y nos va a dejar hipnotizados. Ya sea va a entrar a donde estamos trabajando o donde estamos tomando clases y la vamos a ver de lejos. Y evidentemente lo primero que vamos a ver es el rostro. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está diseñado para hacer el rostro, para ver los rostros, perdón. Y vamos a evaluar todo acerca del rostro, las características físicas, qué tan simétrico es ese rostro, qué características de ojos, qué tan diferente o parecido es a nuestro propio genoma. Y también qué expresión tiene, si nos está sonriendo, si nos ve a nosotros o si ve a alguien más. Esta imagen que vamos a tener del rostro evidentemente pasa por toda la vía visual, llega al tálamo, que es donde se integran gran cantidad de la información que viene del exterior hacia el cerebro. Y una vez que llega al tálamo, va a la corteza occipital, que es donde percibimos todas las imágenes. Y de la corteza occipital se va un poco anterior, a donde se unen la corteza temporal, la parietal y la occipital, a una parte del cerebro muy importante llamada el giro fusiforme, que es básicamente por aquí. Este giro fusiforme es importante porque va a determinar que lo que estamos viendo es una cara. Y no solo eso, al ser una corteza de asociación, o sea, ahí no llegan los estímulos en crudo, sino que los interpreta. O sea, la corteza occipital dijo, ok, estoy viendo unos ojos, una nariz, una boca. En la corteza fusiforme ya lo vemos como una cara, decimos, ok, es una cara de una persona. Y esta corteza fusiforme parece ser que va a decidir junto con otras partes del cerebro, que ahorita voy a mencionar, qué tan atractivo o qué tan atractivo nos resulta ese rostro que estamos viendo. Más o menos entre 4 y 90 segundos ya sabemos si ese rostro que estamos viendo nos gusta o no nos gusta y qué tanto nos gusta. Esto es lo que llamamos el amor a primera vista. Esta activación del giro fusiforme va a generar esta sensación placentera tan intensa que ahorita voy a explicar. ¿Y qué es lo que le vamos a evaluar a ese rostro para determinar si es atractivo o no es atractivo? Una de las cosas más importantes es la simetría facial. Un rostro que es más simétrico en general nos va a gustar más. De hecho, hay una página, hay un blog llamado faceresearch.org de la doctora Lisa De Bruin y Ben Jones. Lisa De Bruin, no sé cómo se pronuncia esto, pero básicamente ellos se han dedicado a estudiar por qué nos gustan los rostros que nos gustan. De hecho, les recomiendo mucho que entren a su página, tienen muchísima información y experimentos muy interesantes. Básicamente ellos lo que dicen es,
los rostros más simétricos van a ser más atractivos para nosotros. Y hacen una serie de experimentos. Aquí no estoy seguro si se llega a notar o no, porque las imágenes son muy pequeñas. Pero si yo les preguntara, ¿qué rostros son más atractivos? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? Y esto, en general, lo que va a contestar la persona es que, mirándolos fijamente, los rostros más atractivos son los de la izquierda. ¿Por qué? Porque artificialmente se hacen más simétricos y entonces nos gustan más. Y esto se ha visto no solo en seres humanos, sino que la mayoría de los animales e incluso los insectos buscan parejas que son más simétricas. Además, también buscamos características físicas que nosotros no manifestamos. Esto de nuevo en el caso de los heterosexuales. O sea, las mujeres prefieren más a los barbones, porque las mujeres en general no tienen barba. Y los hombres prefieren más rasgos femeninos, como los labios más pronunciados, etc. Por ponerles otro ejemplo, si yo les mostrara esta foto, es de la famosa modelo Gisele Bündchen, y les mostrara también esta foto y les preguntara cuál les resulta más atractiva, ahí ustedes me tendrían que decir, pero normalmente sería más atractiva el rostro que es más simétrico. Entonces, de nuevo, la simetría es más atractiva para nosotros como seres humanos. Ahora, evidentemente no solo vemos la simetría, porque la simetría también puede generar en el cerebro la sensación de que eso que estamos viendo es artificial o no está bien. Ahora, ¿cuál es el punto de que nosotros veamos o busquemos estos rasgos? Por ejemplo, simetría, una barba, unos labios carnosos, etcétera. Básicamente estamos buscando un buen ADN para poder reproducirnos. Estamos de manera inconsciente en nuestro ADN buscando una pareja que tenga genes buenos y que sea saludable. Y mientras más simétrico, en teoría es más saludable. Por supuesto, no solo vemos el rostro, seamos honestos, vemos también otras partes del cuerpo. Entonces, en general, los hombres ven primero el rostro, después el área de los senos, la cadera, los muslos. Mientras que las mujeres ven el rostro, ven en general la espalda, los antebrazos y también el área genital. Y en base a todas estas características vamos a determinar si esa persona nos atrae o no nos atrae. Y también en la mujer, a pesar de que el ser humano en general es más bien visual, la mujer también va a tener una gran importancia los estímulos auditivos, los estímulos olfatorios, el estímulo táctil, etc. ¿Qué es lo que va a pasar cuando vemos un rostro que es muy atractivo para nosotros? Como ya lo mencioné, esta sustancia que es el giro fusiforme se va a comunicar con el sistema de recompensa del sistema nervioso central, que ya lo vimos en otra clase del sistema de recompensa, pero básicamente al decirle que estamos viendo a un cerebro muy atractivo, este sistema de recompensa va a empezar a liberar grandes cantidades de dopamina. Primero de la parte del área ventral tegmental, va a liberar dopamina al núcleo accumbens, a la corteza prefrontal y a la amígdala. Y esto va a ser muy muy importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque una vez que nosotros liberamos dopamina al núcleo accumbens, vamos a tener esa intensa sensación de que necesitamos más. Necesitamos ver a esa persona más tiempo, necesitamos pasar más tiempo con ella o con él, porque nos resulta muy atractivos. Cuando esta dopamina llega, en vez del núcleo accumbens, a la corteza prefrontal, va a pasar un fenómeno muy curioso. Básicamente va a apagar a la corteza prefrontal. Esta corteza que normalmente es la racional y nos hace pensar y nos da las características de juicio y raciocinio, va a estar completamente apagada cuando activemos a este sistema de recompensa por el giro fusiforme al ver a ese rostro. Y eso impide que nuestro cerebro tonto y enamorado vea los defectos de esa persona de la que nosotros nos estamos enamorando. Entonces podríamos encontrarla con un cuchillo en la mano y llena de sangre y una persona muerta en el piso y diríamos, no, seguramente trató de salvarlo y por eso está en esa situación. Es más, voy a ayudarle a esconder el cadáver. Y esto es porque nuestra corteza, que normalmente es la encargada del raciocinio, está fuera, no está participando. Porque el sistema de recompensa está inhibiendo completamente su función. Esto es muy característico e incluso se presenta en el consumo de drogas de abuso. De manera que el estar enamorado es el equivalente fisiológico a ser drogadicto. O sea, es una adicción el hecho de estar enamorado. Además, vamos a facilitar, o esta dopamina que está liberando el área ventral tegmental, también va a
proyectarse al hipocampo y a la amígdala. En el hipocampo va a generar esta memoria muy intensa de esos momentos que pasamos con esa persona y van a quedar tatuados en nuestra mente para siempre. Y digo, esto es muy evidente, por ejemplo, el primer beso que tenemos, o sea, siempre lo vamos a recordar y está dado por esa memoria que tenemos hacia esa emoción. Y la activación, o más bien la proyección de dopamina del BTA hacia la amígdala, que no muestro aquí, pero estaría por acá, va a generar una sensación de tranquilidad, va a hacer que nosotros nos sintamos tranquilos cuando estamos viendo a esa persona, que no nos sintamos ansiosos. De manera que la activación de este sistema de recompensa en el amor, en el enamoramiento específicamente, que son las primeras fases, muchas veces se ha descrito como al mismo tiempo quemante y tranquilizante. O sea, nos hace sentir una gran pasión, pero al mismo tiempo una satisfacción y una tranquilidad. Y también va a afectar a los ganglios basales, no me voy a meter tanto en estos, pero esos se encargan de la actividad motora. Esta dopamina en la actividad motora, también un poco en la corteza prefrontal, hace que estemos muy concentrados. Cuando nosotros vemos a esa persona, tenemos este fenómeno de visión de túnel en el que no vemos nada más de lo que está alrededor. Solo tenemos literalmente ojos para ella o para él. Y no podemos pensar en nada más en ese momento. Además, va a facilitar toda la conducta motora que esté destinada a algo con ella, a mandarle mensajes, o con él, perdón, a mandarle mensajes, a hablar con esa persona, a verla simplemente, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros ya vimos a esta persona, vemos que está cerca de nosotros, a veces a lo mejor ella también nos voltea a ver, ella o él, ¿qué es lo que va a suceder? Va a activarse también el sistema nervioso autónomo simpático. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está interpretando la visión, o sea, el que nos vea a esa persona o el que nos hable o el que esté cerca de nosotros, o sea, ni siquiera que esté participando con nosotros, que esté cerca de nosotros como algo muy, muy relevante y muy, muy importante. Es por esto que se va a activar el sistema nervioso simpático y vamos a tener una respuesta de nervios simpáticos muy importante. Vamos a tener la respuesta equivalente a que si nos estuviera persiguiendo un tigre en la jungla. O sea, vamos a tener una actividad muy importante del corazón, entonces tenemos palpitaciones, vamos a tener una modificación del movimiento gastrointestinal. Eso es lo que genera, o lo que se supone que genera las mariposas en el estómago, aunque no sé bien exactamente qué es lo que va a pasar. Vamos a empezar a respirar mucho, se agita la respiración, empezamos a sudar en las manos y se suda frío. Vamos a ver muy bien por dilatación de la pupila, ya dijeron el sudor, etcétera, y vamos a tener otras cosas, digamos. Y toda esta respuesta se va a codificar en el cerebro también hacia esa persona que es importante para nosotros. En estas primeras fases del enamoramiento, entonces, vamos a tener elevado principalmente los neurotransmisores dopamina y noradrenalina, las famosas catecolaminas. Y va a haber acompañado de este aumento una inhibición o una disminución en la producción de serotonina en el cerebro. Entonces, para los que no han tenido tanto contacto todavía con pacientes, pues estas son tal cual las características de un paciente que tiene trastorno obsesivo compulsivo. Y eso es justamente lo que vamos a estar viendo nosotros en los pacientes o en las personas que están enamorados. Tienen un trastorno obsesivo compulsivo dirigido hacia una persona. Entonces todo el tiempo están pensando en esa persona, tienen ideas intrusivas, ellos no lo pueden controlar. Aparece esa persona en su mente, en sus sueños, en las cosas que hacen, las cosas que leen. En todo lo que hacen va a estar esa persona. Por la dopamina y la noradrenalina van a tener insomnio, pero van a sentirse con mucha energía, o sea, duermen poco, pero sienten con mucha energía, se emocionan profundamente por las cosas que están haciendo y les causa una gran sensación de recompensa y de placer las cosas que hacen con esa persona, el empezar a mandarles mensajes y que les contesten, el platicar con esa persona, lo que sea que tenga que ver con esa persona. Y también por esta característica de una dopamina y noradrenalina elevadas, vamos a tener que, cuando por ejemplo mandamos el mensaje y no nos ha contestado, y vemos que ya lo vio, pero no nos ha contestado, entonces tenemos una gran cantidad de ansiedad igual a un paciente obsesivo compulsivo, o sí, con trastorno obsesivo compulsivo, que no puede realizar uno de sus hábitos con los que está obsesionado. Pero sigue progresando la relación, la invitamos o lo invitamos a salir,
nos dice que sí y tenemos una cita. Platicamos, nos reímos, nuestro cerebro está lleno de dopamina y noradrenalina. Solo escuchar su voz o estar con esa persona hace que nuestro cerebro se inunde con estos neurotransmisores. Y entonces llega ese tan esperado momento en el que se da por primera vez el contacto. O sea, ya sea que nos agarremos de las manos o incluso un solo roce o que nos toque de alguna manera, genera una respuesta increíblemente potente. El sistema somatosensorial está muy conectado a todo el sistema límbico y entonces cuando empezamos a tocarnos de esta manera o de cualquier manera, va a haber una gran secreción de endorfinas y una gran secreción de neuropéptidos en el cerebro. Nuestro hipotálamo, al sensar que nos estamos tocando, empieza a liberar en grandes cantidades un péptido, un neuropéptido llamado oxitocina, o también otro neuropéptido llamado vasopresina. Ambos van a viajar al núcleo accumbens y a la amígdala, que ya quedamos que están muy implicados en este proceso, y lo van a hacer mucho más sensible a la acción de estos neurotransmisores. De manera que van a potenciar de manera muy importante, especialmente la oxitocina, aunque cada vez se estudia más a la vasopresina, pero van a potenciar de manera muy importante esta sensación que nos genera la persona deseada y la persona de la que nos estamos enamorando. De hecho, hay una gran cantidad de estudios muy interesantes. Les refiero, por ejemplo, a este estudio de Wang, en el que él lo que hacía era que agarraba ratitas, unas ratitas especiales, y lo que hacía era que estas ratitas en sí modificaba su conducta de monogamia o de poligamia. La mayoría de estas ratitas pues eran polígamas. Sin embargo, si tú hacías que esa ratita se apareara con una ratita hembra, una ratita macho se apareaba con una ratita hembra, y en ese momento le inyectabas oxitocina o vasopresina,